Durante toda su historia, el ser humano ha sido inspirado por la naturaleza en sus creaciones artísticas. Pero también por la ciencia, Iván. Arte y ciencia son dos entidades que pertenecen a una frontera intangible del ser humano, y hoy aquí en Observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo, recibimos a Antonio Isaac Gómez, un artista multidisciplinario, artista electrónico, con quien vamos a hablar sobre la Sinfonía Electrónica número 3. Cuéntame qué es esto, oscilaciones de la naturaleza, y qué tiene que ver con esa ciencia que dices te inspira. Oscilaciones de la naturaleza es una obra interdisciplinaria que aborda un principio musical y una obra fílmica a través de la observación de procesos metodológicos de otras áreas de conocimiento humano, como son las matemáticas, la biología, la botánica, la protozoología y varias más, e intenta hacer una observación de las especies endémicas de México para hacer una generación artística a partir de datos telemétricos que se van indagando a través de observaciones de tipo de laboratorio y científicas de cada una de estas especies. Ok, vamos a intentar hacer una traducción de este párrafo que me queda claro que es muy preciso, pero quizá un poco complicado. Lo que haces es, a través de múltiples disciplinas científicas, entre ellas las matemáticas, entre ellas la biología, te acercas a la naturaleza. Es correcto, sí. Estás midiendo, no es una inspiración como podría pensar nuestros observadores, una inspiración sensorial, sino lo que tú haces es medir las frecuencias con las que la naturaleza se expresa biológicamente, digamos, para luego traducirlas a un lenguaje musical. Más o menos me acerqué. Te acercaste muchísimo, pero de hecho lo que es precisamente una medición sensorial, nada más que expandiendo la capacidad de nuestros sentidos a través de los instrumentos científicos que tenemos actualmente para poder detectar, por ejemplo, vibración celular, velocidad de flujos dentro de las especies, velocidades de sus parpadeos, de sus aleteos, sonidos ultrasónicos de insectos, sonidos subsónicos en el mar, resonancia en madera viva, movimientos que hay de índole internos dentro de diferentes especies, y efectivamente somos capaces de sentirlo. A veces no estamos tan conscientes de ello, pero por eso se magnifican y por eso se hacen estas que podríamos llamar las transducciones de esta información que se recibe como datos y que después es decodificada. Creo que es fascinante. La gente debe darse cuenta que nos estás metiendo, nos estás dotando o dotas con esta obra de un gran oído, un oído que se acerca a cómo suena la naturaleza, pero a niveles que serían imposibles de escuchar. Por ejemplo, según veíamos al principio de este programa, podemos acercarnos a los protozoarios. Y así como un microscopio es capaz de llevarnos a la visibilidad de un microorganismo de esta naturaleza, con esta transducción, como lo llamas, nos permite saber cómo suena un protozoario. Así es. ¿Cómo sonaría si el protozoario fuera en nuestra escala? Entonces, lo que estamos haciendo es un viaje transdimensional. Transdimensional en el sentido de que efectivamente estamos cambiando la escala donde habitamos los seres humanos, tanto en tiempo como en espacio, para habitar por algún momento la escala que tienen, por ejemplo, estos microorganismos de tipo unicelular. Pero por el otro lado también tratamos de viajar a través de otro movimiento de la sinfonía a escalas que son mucho más lentas y muchísimo más grandes que las que podemos ver los seres humanos. Por ejemplo, las migraciones, los momentos geológicos de la propia Tierra y tal, y todo conformado con naturaleza observada de México. Ok, un punto importantísimo. Todo esto se basa en la biodiversidad mexicana, bueno, en nuestro paisaje natural. Así es. Bueno, importantísimo. Entonces, en este momento, presten atención, pongan el oído, porque a través de este sintetizador, que es parte fundamental del trabajo que hace Antonio Isaac para las transducciones musicales, podemos viajar a otra dimensión, a una dimensión acústica que nos permite escuchar sonidos nunca antes escuchados, como por ejemplo, ¿qué te parece si presentamos los protozoarios? Los protozoarios. Este instrumento en sí es un instrumento de laboratorio y es una pieza fundamental de mi laboratorio
parte cotidiana de mi trabajo. A través de él se pueden hacer efectivamente estas transducciones que fundamentalmente tienen dos momentos. Uno, la amplificación extrema para poder entonces primero percibir estas vibraciones y después llevarlas al rango audible humano. Un poquito más adelante probablemente podremos platicar qué, pero pues vamos a escuchar, por ejemplo, Dame un ejemplo. A ver, atención, vamos a escuchar las vibraciones que emanan de protozoarios, por ejemplo. Protozoarios, un organismo unicelular. Unicelular. Varias especies, muchas especies. Todas de México. Seguramente en los floreos que tienen en su casa está repleto de protozoarios. Seguramente tienen protozoarios. No los pueden ver, así. pero en este momento los vamos a escuchar. Hay muchos protozoarios dentro de nuestro propio cuerpo que son simbiontes con nosotros, dependen de nosotros y nosotros dependemos para seguir vivos de ellos, y así es como están sonando. A ver, escuchémoslo. Es este tipo de sonido el que percibimos. Un sonido muy discreto, es un sonido que pero viene profundo. Básicamente otra dimensión. Dime, ahora háblame de otro sonido, o un ave, por un ejemplo, árbol. Insectos. Insectos, a ver. Por ejemplo, que es otro los insectos que... normalmente los escuchamos, Antonio. Cuando tú me dices que estás haciendo una transducción, ¿qué es lo que sucede? Sí, es que no escuchamos todo lo que sucede en el mundo de los insectos. Escuchamos probablemente los aleteos, que es el zumbido común. Pero los insectos normalmente se comunican entre sí aproximadamente a 80.000 Hz. El oído humano alcanza hasta 20.000, 4 veces arriba de nuestro umbral auditivo. Es donde se están comunicando, y fundamentalmente si traemos esto a nuestro rango audible, podemos escuchar cosas muy similares a este tipo de sonidos. Estamos escuchando... Comunicación entre insectos. Comunicación entre insectos. Sí. En realidad estamos siendo... Particularmente de Tepoztlán. Espías de una dimensión que no nos corresponde por nuestras características auditivas. Claro. A través de esta tecnología podemos entrar a ese mundo. Exactamente, pero al final de cuentas lo seguimos percibiendo, no de manera audible, pero es algo que si efectivamente de pronto no existieran los insectos, nos faltaría. Ahora, porque dejaríamos en ese momento de percibir. Lo interesante, Antonio, es que tú tomas estos elementos, estas frecuencias, las traduces y las conviertes en un lenguaje musical. Es correcto. Que es la sinfonía número 3. La sinfonía electrónica número 3. Lo que hago es, a través de un algoritmo matemático, encontrar estructuras, que son el andamiaje de construcción para las ideas musicales, que son las que escuchamos durante la sinfonía. Por el otro lado, algunas de las frecuencias se acercan mucho a lo que tradicionalmente conocemos como notas musicales. Entonces, de ahí se derivan, junto con el algoritmo primario, los tonos en los que se va armando la sinfonía como tal. No es casualidad la tonalidad en la que está compuesta. Al final de cuentas, se traducen a notas que pueden ser ejecutadas por la gran orquesta, y finalmente se hace una composición completa entre instrumentos electrónicos de esta naturaleza y la gran orquesta sinfónica. Tu trabajo, ahora que hablas de orquestas, ha sido interpretado en las grandes capitales de la música sinfónica. Estamos hablando de Viena, de Austria, de la República Checa, en China, en Estados Unidos. Dime una cosa, al interactuar con estos músicos, ¿este tipo de frecuencias generan una sensibilidad diferente? ¿Se sabe o podemos de alguna manera indagar que estas vibraciones o estas frecuencias tienen un efecto diferente a lo que tradicionalmente crea el hombre al hacer música? Sí, por supuesto. No nada más diferente, sino muy interesante, porque empieza a activar algunas zonas neuronales que normalmente no tenemos muy despiertas o muy conectadas. Nos llegan una serie de sensaciones a las cuales no estamos acostumbrados, y, por ejemplo, los músicos, por decir algo, de la Orquesta de Cinematografía de República Checa en Praga. Un grupo de músicos fenomenales, de lo mejor que hay del mundo. Estaban fascinados con la experiencia de ejecutar la sinfonía, que además para ellos también es una experiencia relativamente nueva, con la intervención de instrumentos electrónicos que proveen este bagaje sonoro, estos pulsos que están constantemente invadiendo el propio estudio de grabación y que promueven entonces otra forma de interpretar la música. Muy importante aquí, Antonio, que me platiques un poco qué conocimiento aporta la ciencia al arte y el arte a la ciencia, hablando específicamente de tu obra, que me interesaría saber tu opinión subjetiva. Por ejemplo, el segundo movimiento de la obra está basada en los protozoarios. Hay un campo de investigación que no ha sido del todo explorado, que es la microcinematografía. La obra fílmica
presenta, no nada más escuchamos, sino presenta a los protozoarios en términos sonoros, en cómo los podemos escuchar, pero también en términos visuales. Normalmente para las investigaciones de protozoarios, lo que se hace son videos de tipo académicos o algunas fotografías que salen en catálogos. La microcinematografía, que es la composición artística a partir del comportamiento, que desde mi perspectiva muy personal encuentro consciente de estos seres unicelulares, ofrece un ámbito estético muy poco explorado. Por ejemplo, entonces lo que se puede encontrar ahí es un nuevo campo de investigación acerca de, ok, si los protozoarios tradicionales que encontramos en un florero, en un canal, en agua estancada, etcétera, se comportan de esta manera, ¿qué pasa con los protozoarios que viven entre los granos de arena, por ejemplo, de Veracruz, o que se encuentran nada más en México, en medio de los arrecifes? Es decir, cómo es su comportamiento en términos ya no nada más científicos, sino también artísticos. Como artista multidisciplinario, como te autodefines, como trabajas en el Centro Nacional de las Artes, ¿qué experiencia aporta al público que no solo te escucha, porque hay que decirlo, la sinfonía está compuesta por partes visuales que ya vimos? ¿Cuál es la experiencia que le estás aportando al público? Háblame de esto. Alguien decía que la música comienza donde el lenguaje termina. Es como una nueva forma de lenguaje. ¿Qué nos dice tu obra? Efectivamente, lo que es una nueva forma de expresión donde probablemente la expresión verbal ya no es suficiente. Cuando empezamos a hablar de lo que sentimos con una cantidad de frecuencias como la que presentamos durante la obra cuando se ejecuta en vivo, además de la ejecución, por ejemplo, de la gran orquesta y además, por supuesto, a estos niveles, la sensación, la vivencia es extraordinariamente profunda. Yo esperaría que cada una de las personas que me acompaña en la ejecución, que es todo un ritual, la ejecución en vivo de la sinfonía, salga con una visión diferente de sí mismo y de toda la naturaleza que lo rodea. Es uno de los cometidos. Entonces, bueno, la aportación, por supuesto, es una sensibilización extrema acerca del equilibrio que hay entre el medio ambiente, sea consciente o no, y nuestras acciones cotidianas en torno a él. ¿Tu obra es una invitación a un viaje a otra dimensión? Claro, de hecho, es un viaje a otra dimensión. La invitación está al principio de la obra. Quien sea capaz de soportar los 5 movimientos o quien nos acompañe en este viaje, estoy seguro que va a regresar a buen puerto de este viaje y muy contento junto con todos nosotros. Y yo también estoy muy seguro. Un viejo médico y padre italiano, San Ambrosio, solía decir que la gran maestra de la verdad es la naturaleza. Y la ventana que abre Antonio Isaac es en ese sentido. Nos permite acercar a otras verdades, a otras dimensiones que hay en la naturaleza. Los invito a conocer este trabajo que se para en la frontera de la ciencia y el arte. Y esto es Observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo. Nos despedimos viendo y escuchando las imágenes de Sinfonía Electrónica número 3. Antonio. Muchísimas gracias, Iván. Gracias a ti por venir.